me llegó de Bélgica. Damos gracias al Señor porque nuestras Ceci están de vuelta, así que imagino que fue un viaje hermoso para ellas, una experiencia que tiene harto que contar. Más allá de lo que son los paisajes bonitos y todo lo demás, el Espíritu de Dios se movió en medio de ellas y pudieron ver su mano misericordiosa estando en ese lugar. Así que no es fácil, hermano, moverse a un país sin conocer el idioma, hermano, no es fácil, pero Dios le permitió que ellos pudieran disfrutar sin ningún problema. Y eso lo hace el Señor. Antes de compartir la palabra, siempre tengo palos, ¿cierto? Pero hoy día los quiero felicitar. Quiero felicitar a toda la iglesia porque el día lunes éramos cerca de 50 hermanos conectados en el estudio de la palabra. ¿Saben por qué los quiero felicitar? Porque siempre cuando, oiga hermano, venga a la iglesia, es que pastor, es que hace frío, es que estoy viendo, es que estoy medio enfriada, es que está muy oscuro, es que no hay micro, hay cosas posibles. Y dije, ya, aquí no hay excusa, aquí solamente tienen que apretar un botoncito y listo. Y la verdad que en realidad puedo creer de que no era una excusa. Realmente es difícil, es dificultoso, porque ustedes atendieron el llamado y eso me dejó una sensación de decir gracias Señor, porque la iglesia tiene hambre de aprender la palabra. Así que espero que la hayan quedado, ¿ya? Y ojo, que si usted está trabajando también se puede conectar, porque si usted se da cuenta, puede desconectar la cámara y no hay ningún problema. Puede escuchar igual, donde puede venir la micro, puede escuchar, donde usted sea que esté, puede estar. Ahora si puede estar con cámara mejor, porque así al pastor le gusta saludar, identificar. Así que si hay alguien que no se pudo conectar, avísenme antes de terminar el curso para poder ayudarles a que se puedan conectar, porque de verdad que el estudio estuvo muy bueno. ¿Cuántos fueron bendecidos? De verdad que fue de bendición, ¿cierto? Fue de gran bendición. Yo me gocé con lo que el Señor nos entregó. Y así todos los lunes de aquí hasta noviembre. Después de noviembre la grabación, la premiación. Eso. Ya, vamos a la palabra. Hemos hablado, ¿cierto?, que el Señor nos haga menguar, ¿cierto? Nos haga menguar, nos haga morir de esta carne. Pero ahora Él tiene que empezar a llenarnos, ¿cierto? A llenarnos. Y Él usó herramientas para poder llenar. El Señor, tan bueno, tan amoroso, tan tierno, tan misericordioso con nosotros, aparte de darnos vida, aparte de regalarnos la salvación, dice que nos entregó regalos, dones, para poder servir dentro de la iglesia. Si usted vaya a 1 Corintios, para hacer un repaso, que vamos a continuar ese estudio. 1 Corintios, capítulo 12. Mientras lo busca, me gozo, de verdad me gozo. La hermana Juanita va a poder escribir un libro, hermano, de todas las cosas que el Señor ha hecho por su vida. Realmente es increíble, es una cosa hermosa lo que Dios ha hecho en la vida de la hermana Juanita. Realmente uno ve la vida de ella y uno dice, wow, realmente es increíble. Y la hermana Juanita, usted la ve calladita, bajo perfil, no dice nada, pero Dios obra en la vida de ella de una manera increíble. A veces no hay ni que hacer tanto para ver cómo Dios obra en la vida de la gente. Y uno puede ver cómo Dios obra en la vida de la hermana Juanita. Así que honramos su vida, por supuesto, y damos gracias al Señor. Por la vida de su hija, que sin duda que su hija debe ver la mano de Dios en la vida de ella y decir, wow, increíble lo que hace con la vida. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Sentadito porque quiero hacer solamente este repaso. Dijimos entonces, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo, ¿cierto? Y ya estudiamos dos de ellas. Dijimos en el verso 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios Padre, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Y dijimos que las operaciones, ¿cierto?, son los talentos. ¿Amén? Amén. Las operaciones, Dios opera a través de nosotros con
regalo que nos dio, que se le dijimos que se llamaban talentos. Antes de salir el domingo, una hermana viene y me dice: pastor, ¿me puede ayudar? ¿Cómo puedo saber yo cuál es mi talento? Y yo le dije: mire, esto yo lo aprendí así, ojalá le pueda servir. Me dijo después que le sirvió, ojalá le pueda servir. Talento es lo que a usted le encanta hacer, lo que a usted le gusta hacer, lo que a usted le apasiona hacer. Esa es una. Pero tiene que ir acompañado de otra. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir: a mí lo que me gusta es cantar. Pero yo no sé si a usted le gusta como yo canto. Porque de repente uno ve: a ti te gusta, pero al de al lado no sé si le gustará mucho. Talento es lo que a ti te gusta y al que está al lado también le gusta. Ese es tu talento. A mí me gusta hablar, sí, y al que está al lado le gusta escucharte, sí, a mí me gusta. Ese es tu talento. Ahora, viértelo para la obra del Señor. ¿Se entendió? Qué bueno, Señor. Entonces, dijimos que hay diversidad de operaciones, le llamamos talento, que Dios Padre los da para la iglesia. El 5 dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, ¿cierto? Y dijimos que los ministerios los da el Señor Jesucristo. Y Él los da para que la iglesia pueda funcionar. Pero para que pueda funcionar como un verdadero ministerio, tenía que tener un par de condiciones. Como por ejemplo, teníamos que entender de que el ministerio es para servir a otros, es para servir a los demás. El ministerio también es por gracia, ¿cierto? Que es un regalo, que no podemos cobrar por lo que hacemos. Esto es por gracia, de lo que por gracia hemos recibido, por gracia lo entregamos. Que se trabaja conforme a la multiforme gracia de Dios. Entendiendo que la multiforme gracia de Dios alcanza para todos. De alguna forma atiendo a este, pero a esta otra que es de una forma diferente también lo atiendo, porque esa es la multiforme gracia de Dios. ¿Amén? Entendimos también que para poder que funcione como un ministerio, tenemos que usarla solamente a través de su palabra y a través de una administración. Y que la administración no es solamente orar, sino que la administración es poder ayudar, estar atento, preparado para toda la función. Y, por supuesto, lo más importante, que el ministerio o esta función funcione realmente, entendiendo que esto es para la gloria del Señor. Y dijimos algo muy importante. Esto no se trata de estatus. No se trata de decir: yo tengo el ministerio del pastorado, así que no se trata de estatus. Se trata de lo que Dios le ha entregado. Entonces, si a usted le dio la capacidad para poder hablar, entonces usted tiene el ministerio de evangelismo. No lo tiene como estatus, pero sí lo tiene como función. Porque al final los ministerios, ¿qué es lo que son? Funciones. Y son funciones para poder servir dentro de la iglesia. Si usted tiene la capacidad para poder decir: me gustaría hacer un campo blanco y ir y sembrar una iglesia ahí y después irme allá, entonces usted tiene un ministerio del apostolado. ¿Soy apóstol? No. Es un servidor y funciona dentro de la obra del Señor. Pero, tal cual como lo decíamos, de todas las cosas que Dios nos ha entregado, usted verá cómo lo usa. El punto está en que en algún momento tendremos que darle cuenta al Señor. ¿Amén? Nos queda uno. Y dice el verso 4: ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo. Que lo que es un don, el don es una capacidad que Dios nos ha dado y que es un regalo al igual que los otros. Los ministerios son un regalo, los talentos son un regalo y los dones también son un regalo. Por ende, para poder diferenciarlo de los otros, los vamos a llamar manifestaciones. Manifestaciones. ¿Por qué? Porque así dice, manifestaciones. Dice Efesios, capítulo 3, verso 10. Efesios, capítulo 3, verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia
a los principados, a las potestades y en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Si seguimos leyendo, en el 20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Por qué les leí? Porque tenemos que entender algo. Voy a sacar el europeo. A ver, ¿por qué les leí esto? Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Quiero partir con esto porque el Espíritu Santo es poderoso. Y Él hace las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros creemos o pensamos. Quiero partir con esto. ¿Por qué razón? Porque a veces, lamentablemente, encasillamos al Espíritu y lo encasillamos solamente en que puede hacer solamente esto. Y Él es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pensamos, hermanos amados. La hermana Cecilia cuenta de que estaba en Bélgica, ¿cierto? Bélgica, y no sabía cómo llegar a un lado, y dice que subió al ascensor, y en el ascensor se sube un joven, un caballero, no sé si era joven o caballero, y de repente le habla: ¿de dónde usted? De Chile. ¿De qué parte de Chile? De que fue. Y él le dice: yo soy de Peña Blanca. En Bélgica, hermano. ¿Quién hace eso? El Espíritu de Dios, que se mueve, hermano, como mucho más abundantemente de lo que creemos pensar. ¿Quién iba a pensar que ahí, en Bélgica, en el ascensor, necesitando a alguien que me ayude, me va a mandar un chileno, y más encima de Peña Blanca, por último, de Puerto Montt, de Peña Blanca? ¿Quién hace eso? El Señor. Entonces tenemos que entender eso. Entonces, para entrar en el terreno derecho, los talentos los da el Padre, los ministerios, que lo llamamos funciones, los da Cristo, y los dones los da el Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo pasó esto? Desde el día de Pentecostés. Desde el día de Pentecostés. ¿Por qué desde ese día? Porque Jesús les dijo, cuando estaba ahí, les dijo: esperen y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, desde ese día comenzamos a recibir del Espíritu. Y hasta el día de hoy seguimos recibiendo, porque el Señor sigue dotando a la iglesia. El Señor sigue añadiendo a la iglesia de talentos, de ministerios, de dones. Es decir, hasta el día de hoy seguimos viviendo Pentecostés. A veces nos encerramos en que Pentecostés, pero no, hasta el día de hoy se sigue viviendo Pentecostés. Pequeño paréntesis, ojo con que, porque hay iglesias que se llaman iglesias pentecostales, no todas, pero hay algunas que son iglesias que son unitarias, es decir, que es solo Jesús, solo Cristo. Cuidado con eso, no confundirse. Nosotros somos trinitarios: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno, sí, claro, pero ojo para no confundirse. Cierre paréntesis. ¿Ya? ¿Amén? Amén. Entonces, hasta el día de hoy seguimos viviendo un Pentecostés. Ahora, dijimos que a estos los llamaremos manifestaciones. ¿Por qué? Vuelva a 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a leer nuevamente, desde el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es la, ¿qué cosa? ¿La manifestación de quién? Del Espíritu. Por eso dije que le vamos a llamar manifestaciones. No vaya a pensar, pastor, se le ocurrió. No. Por eso es que le vamos a llamar manifestaciones. Porque son del Espíritu. Para provecho. Y dice: porque a este daba por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otra fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas
las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En otra versión, porque a veces no se entiende bien en esta versión, que me pareció bien interesante, son nueve las que muestra acá. El primero dice, hablar con sabiduría. Hablar con sabiduría. Y ojo, hermanos amados, que cuando dice hablar con sabiduría, no se trata de los filósofos de hoy del tiempo que hablan, no. Se trata de sabiduría sobrenatural y espiritual. Amén. Es sabiduría sobrenatural y espiritual. Dice el segundo, dice, a otros le dio palabra de ciencia. Esto es expresarse en un profundo conocimiento de las cosas de Dios. Cosas que no se pueden saber naturalmente, solo se pueden saber espiritualmente. ¿Ah? Es como que Dios la toma con una palabra de ciencia y le dice, Dios me mostró cuando estaba sentada en ese sillón y llorabas y llorabas y llorabas. ¿Cómo sabía usted que esa persona estaba sentada en ese sillón? Por revelación de Dios. Nada más que por eso. No es algo que solamente se puede lograr de manera espiritual. ¿Amén? El tercero entonces es el don de fe. El cuarto es el poder de curar enfermedades. El quinto es hacer milagros. El sexto es comunicar mensajes de parte de Dios. El séptimo es distinguir entre los espíritus falsos y los espíritus verdaderos. El octavo es hablar en un lenguaje misterioso. Y el noveno es interpretar ese lenguaje. ¿Amén? Ahí está como un poquito más claro lo que leímos, ¿cierto? Es un lenguaje más interesante. Quiero que entendamos algo. El 7 dice distinguir entre espíritus falsos y espíritus verdaderos. Hay un pasaje de la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 16, que se da algo muy particular. Pablo, predicando, se encuentra con una situación desde el verso 16 y dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Era verdad o era mentira eso? ¿Era verdad? Y viene Pablo y le dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Es interesante porque lo que le estaba diciendo a la mujer era verdad. Yo pienso ahora en estos tiempos, el que no tiene el don de discernimiento del Espíritu, ¿qué pasaría si alguien viene y me dijera, pastor, el pastor Juan Carlos es el hombre que habla la palabra del Señor y que lleva a la gente al camino del Señor? Y ¿cómo se te... Yo diría, hermana, gracias por sus palabras. Venga a la iglesia, venga aquí a compartir con nosotros. Sígame en YouTube. El don de discernimiento del Espíritu es fundamental dentro de la iglesia para poder diferenciar entre un espíritu falso y uno verdadero. Por eso es que es sumamente importante, mis hermanos amados. Tal vez, hoy en día, el más importante, sobre todo en estos tiempos en que ya Cristo viene y el diablo está haciendo todo lo posible para engañar, incluso dice la palabra, a los escogidos. Amén. Así que atento por eso. Bien, ahora, el tema es que hay que descubrirlo, ¿cierto? Saber cuáles son los que nosotros tenemos dentro. Pero para poder descubrirlo tenemos que entender algunas cosas. Lo primero, ¿qué es lo primero que nos enseña la Biblia del Espíritu Santo? ¿Qué es lo primero que nos enseña?
Es una persona, exactamente, pero si usted se va al Génesis, al principio, Génesis, capítulo 1, verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí está, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué es lo primero que nos enseña? Que el Espíritu se mueve. El Espíritu de Dios se mueve, hermanos amados. Por ende, si el Espíritu de Dios se mueve, no podemos intentar buscarlo en el mismo lugar donde lo encontramos. Yo les voy a contar algo. Cuando estábamos estudiando en el seminario, cuando yo recién llegué a la iglesia, había un seminario que se hacía acá, y había una asignatura que se llamaba Historia de la Iglesia. Estábamos con la Cecilia, creo también, y nos llevaron a recorrer las iglesias históricas de Valparaíso. Entre ellas la de 1909, la iglesia metodista pentecostal, cuando en 1909 fue el avivamiento. Hermano, cuando yo iba con la expectativa de decir, cuando entre a ese lugar, algo voy a sentir especial. Hermano, entré y no sentí nada. No sentí nada, no, obviamente esto yo lo pensaba entre mí. Y como no sentí nada, no dije nada, porque no sentí nada. O sea, en el sentido no. Pero ahora entiendo. ¿Por qué no sentí nada? Porque Él se mueve. No porque se haya movido ahí, va a seguir moviéndose. Él se mueve, se va moviendo por diferentes partes. Y para que usted le quede claro, porque usted me dice, no sé, pastor, si será verdad. Bueno, vamos a ver qué la Biblia dice. La Biblia dice en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, estaba Elías se enfrenta a los 450 profetas de Baal. ¿Y cómo se movió el Espíritu de Dios en esa oportunidad? Con fuego. Dio fuego del cielo. Dice la Biblia que luego Elías huyó. Y dice en el verso 9, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9, y allí se metió Elías en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y él pensó: cuando venga el fuego va a venir el Señor, porque ahí lo había visto la última vez. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba tampoco ahí. Y tras el terremoto un fuego. Y Elías le dice: aquí sí que está. Pero tampoco estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Dónde estaba ahora el Señor? En un silbo apacible. ¿Por qué? Porque Él se mueve, hermanos. Se mueve. Y para poder experimentar el poder de Dios, las manifestaciones del Espíritu, no podemos quedarnos en la misma experiencia digital. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía al principio, el Espíritu Santo obra mucho más abundantemente de lo que nosotros creemos y nosotros pensamos. ¿Se entiende hasta acá o no? Por eso es que nosotros estamos en esta búsqueda. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu se mueve, Él es dinámico, mis hermanos amados. Y nuestra vida cristiana tendrá la magnitud verdadera si permitimos que se mueva dentro de... Porque ¿dónde vive? ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo? ¿Desde cuándo recibimos esto? Dijimos, desde el día de Pentecostés. Vaya al libro de Hechos. Hechos, capítulo 2.
Hechos capítulo 2. Entonces, ojo que el día de Pentecostés, era una celebración de muchos años, no es que ahí se empezó a celebrar, de muchos años. Era la fiesta de las 7 semanas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias. Y la fiesta duraba 7 semanas. ¿Y cuántos días son a la semana? 7, ¿cierto? Y 7 por 7, 49. Esto fue al otro día, porque Pentecostés significa 50. Para que vean, eso que no es tan complicado. En la fiesta de las 7 semanas, llegó el último día de la semana, y el otro día era el día 50. Por eso se le llama el día de Pentecostés. Miren qué sencillo. Así es sencillo. Bien. Hechos 2, el verso 12. ¿Qué dice? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Esa era la pregunta que había ahí. Me adelanté un poco porque quería que escuchara eso. La pregunta era esa: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué cosa? Lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Vamos al relato. Dice desde el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué es lo que vino? Voy a repetir. ¿Qué es lo que vino? Un viento. ¿Y qué dice? Que soplaba. Yo le voy a decir algo. Se lo voy a leer de nuevo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. No es un viento. Como de un viento. Lo que vino fue un estruendo. ¿Y estruendo qué es lo que es un estruendo? Un ruido. Y lo que llenó toda la casa no fue el viento, fue el ruido. ¿Amén? Estamos aprendiendo. Esa es la idea. Estamos aprendiendo. No vino un viento. Era como un viento. Lo que estaba tratando de hacer el escritor es tratando de explicar lo que sucedió en ese momento. Lo que está tratando de explicarlo a nosotros, lo que sucedió. Sigue diciendo: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. ¿Qué se le aparecieron? Lenguas repartidas como de fuego. Se dan cuenta que cuando hay como un evento pentecostal, cuando hay avivamiento pentecostal, ven aquí a recibir del Espíritu. ¿Qué es lo que generalmente lo caracteriza? Una lengua de fuego o la paloma, la típica paloma. Y aquí no aparece ni una paloma. ¿Se da cuenta? Entonces de repente lo asocian con cosas y se forman de repente como mitos o como cosas que en el fondo no tienen nada que ver con lo que la palabra dice. ¿Ya entendieron lo que es Pentecostés? Pentecostés, día 50. Hace 49 días atrás, hoy día estamos cumpliendo Pentecostés en este lugar. Eso es sencillo. Amén. Lo importante es el Espíritu Santo. Y que por eso te estoy diciendo esto, porque a veces le damos más importancia a lo otro. Lo importante es el Espíritu Santo. Cayó ese día. Amén. Sigamos leyendo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y ellos de estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablaban? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos y aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y ahí la pregunta, por eso es que le quise partir por eso. ¿Y qué es lo que decían ellos que era? Porque ellos dicen: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pensaban ellos? Verso 13. Mas otros burlándose decían: estos están llenos
de mosto. En otra versión dice que estos están borrachos o ebrios. Y aparece la explicación del apóstol Pedro. Tranquilo que no la voy a leer todo. Dice el verso 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, y esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora de cena del día. Me llama la atención esto porque lo que está tratando de decirles Pedro, estos no están ebrios. Porque, ¿qué dice? Porque es la hora de cena del día. Es como que está diciendo, es muy temprano para que estén ebrios. No, pero piensa, dice, uno cristiano va a decir, no están ebrios porque nosotros los cristianos no bebemos. ¿Cierto? Diríamos eso, pero Pedro no dice, no están ebrios, es muy temprano todavía. Me da mucho decir eso, quería decírselo. Lo dije. Sigue diciendo el verso 16: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán. Amén. Seguimos leyendo. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Esto era lo que estaba pasando. ¿Qué significa esto? Esto es lo que está sucediendo. Esto era lo que había profetizado el profeta Joel. Ahora presten mucha atención. Dice que, en este hecho, dice que se repartieron lenguas, ¿cierto? Y todos le escuchaban hablar en el mismo idioma. ¿En qué parte de la Biblia se recuerda usted que pasó algo parecido? En la Torre de Babel. En la Torre de Babel, en el libro de Génesis, dice la Biblia de que estaban todos unidos, todos hablaban el mismo idioma y todos tenían un propósito. El problema es que el propósito no era bueno. El propósito era que querían alcanzar a Dios, por eso que querían construir esa torre. Como Dios vio que estaban muy unidos, dice que les cambió la lengua y los esparció. Aquí pasó lo mismo. ¿Qué hizo el Señor en su palabra? Dice, ahí mismo en el libro de Hechos, el capítulo 1, el verso 8, 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hizo el Señor? Estaban nuevamente unidos, porque ¿qué le dijo el Señor? Le dijo, esperen aquí, porque va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, para estar ahí, todos juntos, y dice que estaban unánimes y en los mismos sentir. Oye, hermanos, de repente nosotros estamos un día y ya uno con otro día trabajando. ¿Ah? Estaban unidos, unidos, en el mismo sentir. Había un plan de Dios perfecto. ¿Y qué hizo el Señor? Le repartió lenguas y los esparció, pero ahora con un propósito. Y el propósito era que predicaran el Evangelio de Cristo. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Ahora, la Biblia dice, ahí en 1 Corintios 12:7, y esto quiero que lo entienda, iglesia, es sumamente importante. Dice que, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué quiere decir para provecho? Para edificación, para que sea constructivo, para que sea beneficioso, para que sea bueno. Y aquí dice, entendiendo lo que está leyendo, lo que hemos leído en el libro de Hechos,
Dice, y lo leímos en el antito, el 2:12, dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y aquí está la respuesta. Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo ha venido sobre vosotros y se ha manifestado de manera provechosa para sus vidas. Es el Espíritu Santo manifestándose de la manera más provechosa, más conveniente, más adecuada posible. ¿Se va entendiendo? Quiero que entiendan esto. Quiero que lo entiendan. Porque ese mismo Espíritu hoy está aquí. Hoy está con nosotros. Y la iglesia tiene que entender que se mueve, que se manifiesta, pero se manifiesta de manera provechosa. Provechosa. Dice ahí mismo en esos 2, el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿De cuántas naciones? De todas las naciones. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué era lo provechoso en ese momento? Que todos lo escuchaban hablar en su misma lengua. Es decir, el movimiento o la manifestación más provechosa para ese momento era el hablar en lenguas. Yo les quiero decir, este algo es un tema que siempre se pelea dentro de la iglesia, si se debe o se debe hablar. Una vez, una predicación en Villa Alemana, con imagen, lo recuerdo bien, un pastor estaba en un evento evangelístico y de repente empieza a orar, y cuando empieza a orar, dice que empieza a orar en lengua. Y la Biblia dice que para que esa lengua sea de edificación debe de haber un intérprete, si no, calle, ¿cierto? Pero el hombre hablaba lengua, y nadie interpretaba. Dice que desde el fondo de atrás se paró un hombre diciendo en el mismo idioma, aleluya, gloria a Dios. Estaba hablando en Líbano. El Líbano. Y esa persona era un libanés. Y le dijo, Señor, si eres tú el que está realmente hablándome, háblame en mi idioma. Y Dios se movió en su idioma, hermanos amados. Eso lo hace el Espíritu, porque Él se mueve como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. No lo encasillemos, hermanos amados. No nos cerremos a lo que el Señor esté haciendo, porque Él está obrando. Sigue leyendo el verso 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? El Espíritu Santo hizo que se manifestase de la manera más provechosa. Y la manera más provechosa en ese momento era hablar en lenguas. Más adelante, en Hechos 3, dice que Pedro y Juan van camino al templo y había un cojo de nacimiento. ¿Y qué hizo Pedro y Juan? ¿Le hablaron en lengua? No. ¿Qué le dijeron? En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué manifestación del Espíritu se dio ahí? De sanidad. ¿Por qué? Porque en ese momento lo más provechoso era obrar en sanidad. No hubo lenguas ahí. Después, más adelante, si usted sigue hablando, Pablo estaba predicando, estaba lleno el lugar, ya había una cantidad de personas arriba, y uno de ellos se llamaba Duntuco, se quedó dormido mientras predicaba Pablo. Cuidado con los que se quedan dormidos, ¿eh? Se quedó dormido y se mandó para abajo. Se murió un tipo. Pablo paró la vida, dejó el micrófono ahí, se puso sobre él y resucitó. ¿Qué hubo ahí? ¡Milagro! ¿Hubo lengua? No hubo lengua. Hubo un milagro. ¿Por qué? Porque el Espíritu se manifiesta de manera más provechosa. ¿Me van a entender aquí? Porque
porque ya voy echando tierra derecha. Hermanos amados, lo que les decía cuando Pablo estaba avanzando y se acercó la mujer adivina y le dijo: estos son hombres del Dios Altísimo. Y le dice: en el nombre de Jesucristo, sal de ahí ahora. Y salió. ¿Qué hubo ahí? Discernimiento del Espíritu. No hubo lengua, no hubo sanidad, no hubo milagro. Lo que hubo fue discernimiento del Espíritu. El Espíritu moviéndose y manifestándose de la manera más provechosa. Bendito sea el Señor. Amén. Pero en todos, el Espíritu, en todos los casos que vivimos, el Espíritu se manifestó de manera más provechosa posible. Por eso les decía que el Espíritu se mueve, mis hermanos amados, se mueve. Dile que está al lado tuyo: el Espíritu se mueve. Y lo hace como Él quiere. No hay que encasillarlo, mis hermanos amados. Mire, uno ve la historia de Felipe y el eunuco. La Biblia dice que iba el eunuco leyendo la palabra, no entendía nada. Viene el Espíritu, le habla a Felipe y le dice: llégate a ese carro. Aparece ahí, se llega al carro, le habla del Señor, dice, hasta se bautiza, y dice que cuando se bautizó, Felipe, ¿qué dice la Biblia? Desapareció. ¿Quién lo hizo eso? El Espíritu. ¿Por qué? Porque Él se mueve, hermanos amados. Por eso decía, no nos encasillemos, hermanos, en algo. Él hace cosas que realmente sobrenaturales. Sobrenaturales. Piensen en esto, hermanos amados. Piensen en esto. La Biblia dice que Pedro, cuando vino el Espíritu, hablaban todos en diferentes lenguas. Y todos los que estaban ahí los oían. Dice que había medos, partos, romanos, y una cantidad de cosas. Es decir, una cantidad de idiomas increíble. ¿Cierto? Por lo menos 120, porque eran 120 los que estaban ahí. Por lo menos 120 lenguas diferentes. Y dice después que Pedro, parándose enfrente, les predicó. Y dice que todos entendieron el mensaje. ¿Qué lengua habló? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué lengua habló? No había una lengua universal. ¿Qué lengua habló? Y bueno, la Biblia dice que se convirtieron como 3.000. Fueron más de 3.000 los que se convirtieron con ese mensaje. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se movió el Espíritu? ¿Ya existía ya un traductor en su origen que estaban escuchando? No, es que el Espíritu se mueve. Y esto en el Nuevo Testamento. Si voy al Antiguo Testamento, dice la Biblia que el Espíritu vino sobre Sansón y con una quijada de un asno mató a más de 1.000 filisteos. ¿Quién lo hizo eso? El Espíritu que vino sobre Sansón. No, ya me pedí usted, Señor, con una quijada. Es que Él se mueve, ¿no? Se mueve de manera sobrenatural. ¿Y sabe por qué cuesta que se muevan las iglesias? Porque lo encasillamos aquí. Lo encasillamos aquí. Mire, y esto que le estaba hablando yo. Yo sé que la Biblia dice que el que habla lengua, habla para sí. Pero si habla y hay intérprete, se edifica la iglesia. ¿Cómo puede edificarse la iglesia? ¿Y cómo puede levantarse el intérprete si nadie se levanta hablando en lengua? ¿Por qué? Porque tenemos la lengua como hablar. No puedo hablar porque no se puede, porque no hay intérprete. Pero si no hablamos, nadie ha hablado en lengua, entonces ¿cómo se va a levantar un intérprete? Miren, la Biblia dice en el libro de Hechos, el capítulo 10, vaya conmigo porque este es muy bueno. Hechos 10, Pedro se encuentra con Cornelio. Bueno, Hechos 10, desde el 44 voy a leer, pero les voy a hablar un poquito de esto. Estamos súper bien con la hora. Dice la Biblia que Jesús, o sea, el Señor lo llama, Hechos 10, 44. Lo llama para que se llegue Cornelio, a la familia de Cornelio. Y dice que después de todo lo que pasó ahí, sucedió esto, para no leérselo todo, te lo lee en su casa. Por eso solo te lo voy a leer desde el 44.
Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre quién cayó? Sobre los que estaban escuchando. No el que estaba predicando, de repente empezó a hablar en lengua. No, los que estaban oyendo, cayó el Espíritu. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, los que venían con el predicador, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué pasó? Cayó el Espíritu sobre ellos. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque hablaban todos en lengua. ¿Y ahora estaba el intérprete? ¿Sabe lo que pasa? Es que era para provecho para Pedro y todos los judíos que estaban ahí, que lo escucharan también hablar en lenguas. ¿Para qué? Para que supiesen que el Espíritu Santo también era para los gentiles. O sea, para nosotros. Era para provecho. No. Ya voy a ir terminando. Pero quiero decirle algo. Yo cuando estaba recién en la iglesia, mi mayor deseo y anhelo era hablar en lengua. Quería hablar en lengua y me metía a seminario que había allá, y cuando había meditación, corría. Y quería hablar en lengua. Anhelaba. Pero un día el Señor dijo, ya, papá, lengua. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que por tener tanto ese deseo de hablar en lengua, ignoré todo lo demás. Ignoré todo lo que Dios podría haber hecho. Y ahora lo entiendo. Y quiero que no pase con ustedes lo mismo. Hablar en lengua es un don del Espíritu, es un regalo del Espíritu. Pero tener don de ciencia es un don. Tener don de sanidad es un don. Discernimiento de espíritu. Anhelo, eso anhelo, realmente anhelo eso. Anhele eso, hermano. No cometa el error que cometí yo de querer hablar en lengua, hermano. Que sí, me edifico, hay de bendición. Sobre todo cuando hay ayuno. Porque el diablo no puede discernir la voz del espíritu. Entonces se da cuenta que usted hace ayuno y dice, Señor, hoy día voy a decir ayuno en su idioma. Y después el otro día, ¡ay, hay papas fritas! Oye, se da cuenta que después que hace ayuno, lo mejor está. Entonces se lo digo en lengua para que el diablo no sepa lo que estoy haciendo. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Pero tenemos que entender algo, ¿sí? La manifestación del Espíritu tiene que ser para provecho. Para provecho. No puede ser para que la iglesia se divida. No puede ser para que algún hermano se vaya. Y no puede ser tampoco para que yo me tengo el don de milagro. Yo puedo decirle a algún muerto que se levante y se levante. La gloria es siempre para el dador del regalo, que es para el Señor. Eso no podemos equivocarnos en eso, mis hermanos. ¿Amén? Y recuerde que Él se mueve. Si el Señor lo despierta en la madrugada, no tiene insomnio, no. El Señor te está despertando. Piensa en esto. No es que no puedes dormir, no es que el Señor te está despertando. Quiere hablar. Necesita hablarte. Necesita entregarte algo. Y te lo entrega de noche. ¿Sabe por qué? Porque de noche es el momento en el que tú de alguna forma dejas de hacer todo lo que haces. Y Él te necesita tranquilo para poder decir lo que anhela decir. En el cristiano no existe el insomnio, hermano.
1 Corintios, capítulo 12, versos del 7 al 11. Entonces, pero a cada uno le daba la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diverso de género de lengua, y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, a cada uno como Él quiere. Todo esto, todo esto y aún más es para nosotros. Dile al que está al lado tuyo, esto es para ti también. Esto también. Pero, para poder usarlo correctamente, tiene dos requisitos importantes que salen aquí mismo. Aquí mismo. El primer requisito está en el verso 7, que dice, pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho. Eso es lo primero que tiene que entender, que el Espíritu, para que se manifieste correctamente, tiene que ser para provecho, tiene que ser de utilidad, tiene que ser de bendición. ¿Ya? Por eso si la Biblia dice que si algunos se levantan en lengua y otros más y no hay interpretación, sí, obviamente eso no edifica. Aunque a mí me ha pasado de repente que escucho hablar en lengua y como que mi espíritu discierne lo que está hablando y me edifico. El espíritu se manifiesta, se mueve como él quiera, pero me ha pasado que a veces alguien está hablando en lengua y yo no entiendo lo que está hablando, pero mi espíritu está entendiendo y me cae la lágrima, hermanos amados. Son cosas que el espíritu hace. No lo apaguemos, no lo dejemos encapsulado, deje que se mueva, deje que fluya, deje que vaya moviéndose como Él quiere, hermanos amados. Sin una quijada durando, sí. ¿Ya? Pero deje que se mueva. Entonces, el primer requisito para que el Espíritu se pueda manifestar correctamente es que tiene que ser para provecho. Y el segundo está en el verso 11. El verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace un mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Ese es el segundo requisito para que la manifestación sea correcta, mis hermanos amados. Es como Él quiere, no como yo quiero, no como yo siento, no como yo pienso, hermanos amados. Eso tiene que ser erradicado en la iglesia, hermanos amados. Esto no es como yo quiero, como yo pienso o como yo siento. Es como el Espíritu quiere. ¿Se entendió? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude en esto. Con esto termino. Yo sé que una de las manifestaciones, gracias al Señor, aquí tenemos una iglesia sana, por la sana doctrina. Sí que de repente hay algunas cosas que a veces a uno lo dejan como desconcertado. Como por ejemplo cuando uno ora y alguien se cae. Yo sé que para muchos es como desconcertante eso. Pero yo les quiero decir algo. Yo conozco aquí, dos personas que cayeron y que pasó algo después de eso. Hubo un antes y después de eso. Como estoy diciendo, la manifestación puede ser, pero tiene que ser de provecho. Saulo cayó y se levantó como el apóstol Pablo. ¿Me entienden lo que quiero decir eso? Si pasa eso, tiene que ser de provecho. Si no, lo único que va a hacer es bajar un chichón aquí en la... Tiene que ser de provecho. Usted, si Dios lo hace caer, si usted se levanta, tiene que levantarse totalmente diferente. Una persona transformada, una persona cambiada, una persona renovada, una persona diferente, mis hermanos amados. Si no, ahí hubo otro. ¿Me entienden? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. No nos vamos a cerrar en esto, pero sí tenemos que entender de que tiene que ser de provecho. De provecho para la iglesia, de provecho para usted, todo lo que suceda. Y siempre entendiendo que todo lo que sucede es como Él quiere y para provecho. ¿Amén? ¿Por qué? Porque cuando pasa eso, cuando Él toma el control,
la manifestación del Espíritu puede ser realmente asombrosa. Asombrosa. Que Dios lo ayude, ¿cierto? Espero haya sido entendido con lo que... Ahora la labor está en nosotros. Anhelarlos. Anhélelos. Se conforme con uno. Pídele más. Busque más. Anhele más. Desee más. No se cierren estos 9. Porque no está el don de teletransportación. No está ahí, no sale. Pero a Felipe lo transportó. No se cierre con eso. Dile, Señor, quiero más. Pero para que sea de provecho y que sea como tú quieres. Para la gloria tuya. Amén. Bueno, estamos haciendo todo lo posible para que realmente el fuego del don de Dios que está en nosotros encienda. Y ese fuego es netamente el Espíritu que está en usted, el que está en mí. No más que eso. Y ese tiene que ser encendido y avivado. Y para que sea encendido y avivado, tenemos que dejar que se mueva. Por eso que dice la Biblia, en el libro de Efesios, lo leíamos hoy día en la escuela dominical, no contristéis el Espíritu. Porque contristar significa dejarlo arrinconado, ahí como en un lado bien escondido. Deje que se mueva. Si usted ya ha vivido experiencia, busque nuevas experiencias. No busque donde siempre buscó. No que siempre el Señor me no. Busque nuevas experiencias. Haga nuevas cosas porque Él se mueve. Si se movió en un fuego, se puede mover ahora en un terremoto y ahora se puede mover en un silbido apacible. A lo mejor cuando fue bautizado, fue mover así más. A lo mejor usted puede estar. ¿Quién fue el que contó que estaba en el baño? El pastor Herrera parece que fue. Que contó que estaba, él también anhelaba ser bautizado y que hablara en lengua. Y dice que no lo buscaba, no lo encontraba. Un día estaba en el baño, se estaba duchando, estaba cantando y de repente ¡pum! Soltó la lengua y empezó a hablar lengua. Estuvo 2 semanas hablando en lengua, no podía ir al colegio. Estaba en la ducha. Deje que se mueva. Pero anhela. Si usted no lo anhela, si usted no lo desea, no va a pasar nada. No va a suceder. La única forma en que el Espíritu se pueda mover y se pueda mover de manera libre es que usted lo anhele, que usted lo desee. ¿Cómo hago para vivir una vida en el Espíritu? Si no me atrevo a vivir experiencias espirituales. Atrévase a vivir la experiencia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ya fue entregada conforme a lo que me has dado, Señor mío, entendiendo de que la gloria es y será siempre para ti, Señor mío. Señor, te damos gracias por los regalos que nos has entregado. Señor, nos has dado vida, nos has dado salvación, nos has dado de tu gracia, de tu misericordia y de tu amor. Pero nos has dotado también de talentos, nos has dotado de ministerios y nos has dotado también de dones, de funciones, de manifestaciones. Señor, hemos sido advertidos por tu palabra de que hemos sido dotados de esto y que en algún momento, cuando tú, Señor mío, nos llames, tendremos que darte cuenta por esto. Señor, ayúdanos a poder anhelarnos, a poder desearnos, Señor mío. Ayúdanos a poder discernir tu voz. Ayúdanos a poder entender que estás llamando, Señor mío. Ayúdanos, Señor mío, en el silencio de la noche, Señor mío. Cuando no podemos dormir, Señor, entender de que eres tú llamando, eres tú convocando, eres tú hablando a nuestras vidas, Señor mío. Señor, te damos gracias, Señor mío, porque queremos que la iglesia sea una iglesia que se mueve en el Espíritu. No como yo quiero, ni como yo siento, ni como yo pienso, sino como tú quieres que se mueva. Señor, permite, Señor mío, que todo lo que viene de ti pueda fluir. Y en esta hora, Señor mío, en esta hora, reprendemos, Señor mío, todo espíritu, Señor mío, todo espíritu alcohólico a esto, todo espíritu que Señor,
se detiene a esto, Señor mío, todo que detiene esto, todo espíritu de incredulidad, Señor mío, todo espíritu, Señor mío, de creer de que esto no es posible, Señor mío. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor mío, liberamos todo eso, lo sacamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, para que la obra, el poder del Espíritu, Señor mío, sea el que se mueva y fluya libremente en medio de la iglesia, Señor mío. Señor, queremos que en tu iglesia, Señor mío, se vea glorificándote a ti, Señor mío, se vea moviéndose, Señor mío, se vea actuando, activando, Señor mío, que en medio de la alabanza, Señor, tu iglesia se pueda mover, Señor mío. Mi Dios, ayúdanos, Señor mío, ayúdanos en nuestra incredulidad a creer, Señor mío, de que estas cosas sí son posibles, Señor mío. Señor, que podemos estar en este lugar velando a una persona y esa persona se pueda levantar de entre los muertos, Señor mío, para la gloria tuya, Señor mío. Tú dijiste en tu palabra que nosotros haríamos cosas mayores por el poder de tu Espíritu Santo, Señor mío. Te rogamos que en tu infinita misericordia, Señor mío, no pases de largo por nosotros, sino que, Señor, nos vuelvas a prestar atención y nos vuelvas a poner en la órbita cristiana, Señor mío, en la órbita sobrenatural, Señor mío, y comenzamos a vivir una vida en el Espíritu, Señor mío, y los enfermos puedan ser sanados, y los ciegos puedan ver, y los sordos puedan oír, y los cojos puedan caminar y saltar, Señor mío. Señor, y toda enfermedad, toda dolencia, en el nombre de Jesús, puedan ser sanadas, Señor mío, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor mío, y que lenguas puedan fluir, y que la interpretación pueda llegar, y que la iglesia se pueda edificar, y que podamos discernir entre un espíritu falso y un espíritu verdadero, Señor mío, y que una palabra de ciencia se pueda mover en la iglesia, y una palabra de sabiduría se pueda mover en la iglesia, Señor mío, y que la fe, Señor mío, sea creciendo en medio de tu pueblo a través de cada una de estas señales, Señor mío. Te rogamos que tu misericordia esté sobre nuestras vidas, Señor mío. Gracias, muchas gracias, Señor mío. Te damos por la vida de la iglesia, Señor mío, que, Señor, se ha sostenido hasta esta hora, Señor mío, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor mío. Gracias, muchas gracias te damos, Señor. Todo esto lo dejamos en tus manos, en los méritos de Cristo, Señor mío, que es nuestro Señor y Salvador, que es quien fue y dijo: os conviene que yo me vaya, porque el que viene tras mí es aún mayor que yo, Señor. Gracias, muchas gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Que Dios les bendiga. Ahora sí, abrazo.